Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos hablando desde el primer libro de Samuel, capítulo 26. Hoy queremos comenzar a dar una visión general de lo que sucede en este capítulo. Como título le ponemos que David se pone al servicio de los filisteos, o también podemos decir que David como líder se une a el filisteo Aquis. En fin, hay muchos títulos que podemos dar y vamos a ir viendo de acuerdo a esta temática lo que va sucediendo y qué es lo que sucede con David. Estamos en el capítulo 27 del primer libro de Samuel. Pero David reflexionó: Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel y a fin me libraré de él. Entonces David partió con sus 600 hombres. Se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. David y sus hombres vivieron junto a Aquis en Gad, cada cual con su familia. David llevó a sus 2 esposas, a Ahinoam de Jezreel y a Abigail de Carmelo, la viuda de Nabal. Cuando avisaron a Saúl que David había huido a Gad, dejó de perseguirlo. David dijo a Aquis: si gozo de tu favor, te pido que me asignes un lugar en alguno de los pueblos para establecerme allí. Tu siervo no tiene por qué residir contigo en la ciudad real. Aquel mismo día, Aquis le asignó Siquelac. Por eso Siquelac pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. David vivió en la campaña filistea 1 año y 4 meses. David y sus hombres solían hacer incursiones contra los jerusitas, los girgisitas y los amalecitas, pues estos habitaban en la región que va desde Telán hasta Shur y hasta la tierra de Egipto. David devastaba esa región, no dejaba con vida hombres ni mujeres, pero tomaba las ovejas, el ganado, los burros, los camellos y vestidos. Al volver, iba a donde Aquis y éste le preguntaba: ¿dónde hicieron incursión hoy? Y David respondía: al sur de Judá y al sur de Yerahmiel y al sur de los Kenitas. David no quería llevar a Gad ningún prisionero vivo, ni hombre ni mujer, porque pensaba: no sea que nos denuncien diciendo: así ha obrado David. Ese fue su modo de proceder.
durante el tiempo que vivió en la campaña filistea. Aquís confiaba en David, pues pensaba ciertamente rompió con su pueblo Israel y siempre será mi servidor. Muy bien, entonces, queridos amigos, aquí estamos encontrando este capítulo 27, que es un capítulo bastante interesante. Cómo nosotros vamos a explicar, lleva página la ella ya explicada esta presencia de David que está al servicio de los filisteos. El pueblo de Israel que siempre está incursionando en todo caso contra los filisteos que estaban incursionando contra el pueblo de Israel. Ahí va a ver en este capítulo 27 cómo David pasa, justamente se va a Gad. Recordemos que de este lugar también era el famoso Golías, y recordemos también que el ejército filisteo que incursionaba y le ponía, como ponía Israel y tenía que estar como a su servicio. Desde el primer libro de Samuel nosotros encontramos estas guerras, estas situaciones difíciles, estas situaciones de lucha por la tierra en ese lugar. Entonces, a veces lento la llama ñami, entendemia y cuami, él ya página David, era el hope pejina, ¿verdad? Los mayores enemigos de Israel eran ciertamente los filisteos. Aquí comienza entonces la batalla de estos contra Israel, que llevará a la muerte de Saúl y Jonatán en el monte Gilboa. Va a terminar después, ciertamente, esa batalla recién con la muerte de Saúl, que se halla al final de este primer libro de Samuel, en el capítulo 31. Y así se deja por fin libre a David el camino rumbo al trono. Aquí parece que vemos que el problema sería eso. Y como ya hemos visto, capítulo 24 fue lo más duro cuando David se encuentra con Saúl. Dios le pone a disposición como para decir, con la muerte de Saúl, ella hay que tomar el reinado sobre Israel. Lo deja. Es la actitud que te quiere presentar el autor sagrado. Y en el capítulo 26, que acabamos de terminar, David perdona a Saúl, pero ahora en el 27 estamos viendo esta extraña decisión de David, irse al bando de los filisteos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y feliz solemnidad hoy del Sagrado Corazón de Jesús. El corazón, siempre que es el centro de nuestra vida. Ustedes saben que los antiguos pensaban y decían que en la sangre estaba la vida. La sangre era la vida. Y claro, porque se acuerda de esa, la vetiñoñe sangra, pa oye cutúa, lo que sea, captete, juguepalle, bajo mano, pesa. Entonces aquí estaba la vida, concedían de esta manera. Bueno, esto es muy importante porque nos hace entender que al celebrar el Sagrado Corazón de Jesús estamos celebrando la vida, la generosidad, la entrega, la misericordia de un Dios que nos ama a nosotros. También en la cruz sabemos que el soldado, dice, traspasó el corazón de Jesús, de donde sale sangre y agua.
La primera lectura del profeta Oseas, capítulo 11, versículos 1, luego del 3 al 4 y luego del 8c al 9. Así habla el Señor: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y yo había enseñado a caminar a Efraín, lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Y así continúa. Queridos amigos, Dios nos vuelve a recordar. Si hoy estás en el mundo, en este segmento de vida que te he regalado, es por la misericordia y por el amor con que verdaderamente te amo y te quiero. Que no sea como pasó con Israel. Y aquí comienza él a describir, pero ellos, a pesar que yo les he enseñado a caminar, les he llamado y les he sacado de la esclavitud, ellos no reconocieron que yo los cuidaba, que yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Que nosotros podamos reconocer este amor, y hoy al celebrar esta solemnidad, gracias, Señor. Dar amor también a los demás, dar amor a nuestra sociedad, para que podamos salir siempre de todo lo que es negativo, de toda corrupción, de toda deshonestidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Mi Rey, vivo por ti, encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy.
provisión. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. Vote no, you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos, carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante, hasta corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, 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 yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río. Eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo no dice. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos leyendo que David va al servicio de los filisteos. Si nos hacíamos esta pregunta, sabemos que los filisteos eran los peores enemigos, pero de este capítulo 27, después que David pasa aquí, viene un poco toda la problemática o la pelea también directamente de los filisteos contra Saúl, es decir, contra Israel, y lo que va a terminar finalmente, decíamos, con la muerte de Saúl y de Jonatán. Y eso es lo que va a dejar el campo libre, el camino libre totalmente ya para David, el camino hacia el trono, que él va a asumir entonces como rey de Israel. David entonces dice aquí en su corazón, pero David reflexionó. Piensa como con narración más o menos explica en el corazón de David qué es lo que hay en su corazón. Esta es la triste historia, ¿verdad?, que comienza ya en este capítulo 27 con algo que dice David. Cuando dice David reflexionó en su corazón, o David, oye, pues no, o mañana, desde adentro. A veces hay ahí bajabe con arriba, este rey que está aquí, Saúl, lo único que busca es mi ruina. Saúl lo único que busca es mi muerte. Mucho. Y nos dio a entender de que David comienza su historia, porque en el capítulo 16 lleva sobre la figura de David. En ningún momento prácticamente dejamos de lado la figura de David. David en todo tiempo va apareciendo. También Saúl, ciertamente, pero se nota que después gira más incluso en torno a David, porque es David el personaje principal que después será perseguido por Saúl. Saúl aparece en sus actitudes, en una actitud muy egoísta, me arrepiento, verdaderamente, me arrepiento. ¿Por qué le puse aquí a Saúl, verdad, al frente de Israel como rey? Me arrepiento directamente. Y entonces viene toda la reyección de parte de Dios también, como sabemos, en el capítulo 15 de este primer libro de Samuel. Que al final Dios dice, no, esto yo ya no soporto más, esto ya no se puede llevar así. Entonces directamente le dice a Samuel, ¿sabes qué? Rejotare katase otro, la sea hipotá, según mi corazón. Porque recordemos también que cuando surge aquí la cuestión de la monarquía, cuando Israel pide tener un rey, Sha'al quiere decir pedir, Yeruré. Entonces, es como pedir limosna. Entonces la Ñande Yara responde Shaul, Saúl, que quiere decir Yeruré Haguerente Maoilame en de Jinapea. Pero en síntesis, el verdadero rey es aquel que yo tengo en mi corazón y que es Dios mismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta, tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas, decirle al mundo entero de tu amoroso corazón. Sagrado corazón de Jesús,
confío en ti. Son vivas y eternas tus promesas en la tribulación. Tu sagrado corazón es refugio seguro. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. En la angustia y en el dolor nos llevas a tu corazón para consolar y sanar en tu amor. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Los detentes han sido las insignias más populares y extendidas del Sagrado Corazón. Santa Margarita María escribía a la madre Saumaise: el Señor desea que usted mande hacer una lámina con la imagen de este Sagrado Corazón, a fin de que todos cuantos quieran rendirle sus homenajes en privado puedan tener imágenes en sus casas y otras pequeñas para llevarlas sobre sí. Nacía así la costumbre de portar esos pequeños escudos. Esta santa devota del detente lo llevaba siempre consigo e invitaba a sus novicias a que hicieran lo mismo. Confeccionó muchas de esas imágenes y decía que su uso era muy agradable al Sagrado Corazón. Origen del detente. Al principio se llamaron sauvegarde, salvaguardia, protección. Era un trozo de lana blanca con la imagen del corazón de Jesús bordada en oro. El corazón se representa coronado con una cruz entre llamas y rodeado de espinas. La primera inscripción a su alrededor era: «Oh corazón de Jesús, abismo de amor y de misericordia, yo pongo toda mi confianza en vos». Luego, Sagrado Corazón de Jesús, tened piedad de nosotros. Más tarde se generalizó: detente, el corazón de Jesús está conmigo, y de ahí su nombre. Pío IX concedió indulgencias a quienes lo llevaran, añadiendo en él: venga a nosotros tu reino. El uso del detente es un medio de expresar nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús, señal de nuestra confianza en su protección contra los más diversos peligros que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Además, el detente nos ayuda a recordar continuamente las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Es un símbolo de nuestra total confianza en la protección divina, una señal de nuestra permanente súplica y fidelidad a nuestro Señor, y un pedido de que Él haga nuestros corazones semejantes al suyo. ¿Tengo que bendecirlo? Este poderoso escudo que la divina providencia colocó a nuestra disposición
no necesita ser bendecido, ya que el beato Papa Pío IX extendió su bendición a todos los detentes. Voy a bendecir este corazón, y quiero que todos aquellos que fueren hechos según este modelo reciban esta misma bendición, sin ser necesario que ningún otro sacerdote la renueve, decía el Papa Pío IX. En la descripción de este vídeo te ponemos un enlace a nuestra página web para que te puedas descargar un detente contra esta enfermedad del COVID-19. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros del primer libro de Samuel, capítulo 27. Y aquí David entonces que se pone al servicio de Aquís. Este es entonces el rey en ese momento, era de Gat. Y esto es lo más extraño que nosotros nos preguntamos, pero en fin, comienza esta narración que concluirá todo el capítulo 27, se va a referir solamente a este accionar, solamente a esta hazaña ya europeísta, o sino a esta decisión, mejor dicho, esta decisión que toma David, porque es una decisión suya, porque el hecho de que comienza diciéndonos que David reflexionó, cuando alguien reflexiona en su corazón, la ñeperuina ñamindu hubo mañana esa va el oyapa y normalmente ñamaña y te lleva peñandera pecue peñandella ya poecue ñeperuina peña ñandu vive au vive ñande ñamaña ya esa ña su maya resta que te tengo ver. Y aquí nos damos cuenta que David parece que la suma que él está haciendo es mucho más negativa, esa suma de todo lo positivo que evidentemente Dios también le había dado. No estamos diciendo que no había nada positivo, al contrario. Ñandeña mañana, o por lo menos todo lo que significa la lucha de David, dando a Israel la posibilidad de permanecer como un reino, se le debe a David. Es la lucha, el empeño. En todo momento se nos habla positivamente en cuanto a sus guerras. Nada pierde ya es propio. Pero parece que fíjate cómo incluso se acuerdan que en el capítulo 25 que nosotros estuvimos reflexionando sobre la vida de Nabal, la relación con Nabal y con Abigail, con esta familia y todos sus hombres. Ahí nosotros primera vez que vimos también una actitud de un David Hateku y Cane lleva Hateku la forma como primero estaba actuando Saúl, ciertamente, y parece que eso le afecta, porque hasta ese momento nosotros no habíamos visto a un David tan decidido e ir en contra de alguien para castigarlo, a pesar de que en una forma indirecta, el narrador, el hagiógrafo, siempre nos comentó y nos dijo que incluso Saúl, que le había nombrado a David como su guardaespaldas, ya en la jefejina de todo su guardaespaldas y de todo su ejército, del que le mantenía y le cuidaba el trono. Pero al mismo tiempo, después también, cuando se puso mal, o sea, entonces el hermano también dice, al frente del ejército, con las peores situaciones y guerras que existían, o manos a pero David. Pues sin embargo, dice, David se iba y cada vez triunfaba más, y todas sus hazañas eran cada vez mayores, y entonces todo el pueblo que le aplaudía. Capítulo 18, Movía lleva peor,
después de haber vencido a Filisteo, que fue su corona máxima, cuando él comienza como mitad ilusúa, lleva mitad ilusúa, adolescente. Pequeños honditas de yucar las arreros, a Goliat. Quiere decir entonces que la actitud de David siempre fue una actitud positiva, una actitud linda, sus decisiones positivas e incluso muy respetuosas hacia el ungido del Señor. Nunca tomó ahí ni nunca iba a ir y ves a pichar y más todavía del rey, que él consideraba y decía, no peaniga tu ñandilla de bella, porque ñandillara o mo iba a cuillo por bebé. Añandeña enduana, Shema Israel, ñanduque, ayove segue. Volvemos enseguida con más ñandillara en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Llevaba varias horas orando absorto en la penumbra de su habitación, y cuando se acercaba la medianoche tocaron la puerta y el sobresaltado padre Marcelino Champagnat, al abrirla, se encontró con el rostro angustiado de una madre que le pedía asistencia espiritual para su hijo moribundo. En el acto se puso su capa y salió raudo hasta un humilde rancho de los arrabales de la población, en el que yacía Francisco Montaigne, e inmediatamente el sacerdote comenzó a orar por él. Pero se sorprendió porque el enfermo, aunque ponía mucha atención, no respondía a sus plegarias. Entonces le preguntó sobre el porqué de su mutismo y el avergonzado adolescente le replicó que no conocía a Dios y por ende no se sabía ninguna oración. Así las cosas, el padre Champagnat se dedicó a catequizarlo y al cabo de 2 largos y extenuantes días, en los que no se separó de su cabecera, el joven agonizante recibió el bautismo, la extrema unción y luego expiró en paz. Pensando en los cientos de muchachos que seguramente atravesaban por una situación similar a la del recién fallecido, retornó a su parroquia con el firme propósito de entregar su vida a la educación y formación religiosa de los niños desamparados y los adolescentes huérfanos. Marcelino Champagnat, nacido el 20 de mayo de 1789 en Marly, Francia, era hijo de un respetable comerciante de profunda raigambre cristiana y en ese ambiente creció Marcelino, pero debido a los malos tratos que le infligió un profesor, abandonó la escuela en su primer año y entonces su tía, la monja Luisa Champagnat, que estaba refugiada allí a causa de la Revolución Francesa, se encargó de su educación básica, que no fue suficiente, pues al ingresar al seminario en 1805, a sus 16 años, estuvo a punto de ser retirado por su bajo rendimiento, pero gracias a su piedad, su devoción mariana, su sentido de la obediencia y su tenacidad, pudo continuar con esfuerzos notables y con ellos logró superar el seminario menor, su primer escollo, y en 1813 pasó al seminario mayor, en el que compartió pupitre e ideales con Juan María Vianney, el futuro santo cura de Ars, y con Juan Claudio Culín, con quienes fue ordenado sacerdote en julio de 1816. Una vez consagrado, el padre Marcelino Champagnat formó parte del grupo fundacional de los Padres Maristas, liderado por el padre Colín. No obstante, tuvo que seguir a distancia el desarrollo de este proyecto porque fue nombrado coadjutor de la parroquia de la población de La Valla, en donde dio rienda suelta a su celo apostólico. Asistía a los enfermos, predicaba con unción, catequizaba con deleite a los niños, se desvivía por los desvalidos, combatía las malas costumbres de los lugareños, consolaba a las viudas, a los ancianos, a los moribundos, y en una de esas ocasiones fue cuando ayudó al joven que agonizaba, hecho lamentable del que surgió la idea de crear una congregación que se encargaría de educar e impartir una provechosa formación religiosa a los huérfanos, a los adolescentes abandonados y a los jóvenes que deambulaban sin Dios ni ley.
En 1817, con dos abnegados voluntarios, Juan María Grangeau y Juan Bautista Audra, fundó la Orden de los Hermanitos de María, más conocidos como Hermanos Maristas, a los que se agregó en poco tiempo una buena cantidad de aplicados voluntarios, casi todos de origen campesino, que luego de ser instruidos suficientemente por San Marcelino Champagnat, partían en distintas direcciones con la consigna de instruir sin castigo físico e interactuando con los alumnos para que ellos fueran los protagonistas de su formación. Este revolucionario método multiplicó las vocaciones y como la Casa de la Valla no daba abasto para recibir a los postulantes, San Marcelino Champagnat se vio obligado a construir en las afueras del pueblo con sus propias manos una amplia casona que fue adoptada como sede principal de la Orden de los Hermanos Maristas y abrió sus puertas en 1825 con el nombre de Nuestra Señora de l'Ermitage, desde la que San Marcelino Champagnat, ya liberado de su función como coadjutor, gobernó a su congregación, que se fue ampliando con la apertura de escuelas por solicitud de los párrocos en muchos pueblos de Francia. Tras ser aprobada por la Santa Sede en 1836, la orden tuvo vía libre para expandirse por todo el mundo y a pesar de que San Marcelino Champagnat padecía desde hacía muchos años de una dolorosa úlcera estomacal, continuó preparando a sus hermanos maristas hasta que fue atacado por un cáncer que lo llevó a la tumba el 6 de junio de 1840, a los 51 años. Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1999. Actualmente hay 8.500 hermanos maristas que educan a más de 250.000 jóvenes en 700 colegios de 52 países. Por eso hoy, 7 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Marcelino de Champagnat que nos enseñe a difundir el Evangelio entre los que no conocen a Dios. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Toda Roma está siendo objeto de mejoras de cara al jubileo de 2025. Desde obras en las carreteras y nuevas calles hasta el baldaquino de la Basílica de San Pedro. Y de aquí a septiembre, la famosa Piedad de Miguel Ángel también estará en obras. O mejor dicho, no se restaurará la escultura, sino que se sustituirá el cristal que la protege. La idea es mejorarlo de cara al próximo Año Santo, cuando se espera un aumento significativo del número de visitantes. Las obras comenzaron el 27 de mayo y está previsto que terminen a finales de septiembre. El nuevo cristal estará dividido en 9 partes y a prueba de balas. El Vaticano asegura que un equipo de expertos la ha diseñado con la máxima calidad y transparencia. La vidriera actual se instaló en 1973 y se terminó 4 años después, en 1977. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos.
Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 27. Abel Añandeña y Meñaína lleva el capítulo 27, que nos anima, nos fortalece siempre para que entendamos y para que veamos esta linda explicación que tenemos desde la situación en que nos encontramos, ¿verdad? De que David tenga que pasar al bando de Aquís. Es decir, se va a Gat, o mejor dicho, se va con los filisteos. Se va con los filisteos. Entonces utilizamos esta palabrita y decíamos que David dice, ¿verdad?, en su corazón. Oñamindu hina bebera. Vapo ese hina bebera. Ape oñamindu uparire inoko. Apesha la yajano shendiga tumo ay. Araka eve apetala tranquilo mi porque cojarero coja otra será porque se yuca bebe. Eso es lo que dice justamente. Es una triste historia entonces que comienza con algo que dice David en su corazón. Tal vez nunca lo haya dicho, ¿verdad?, en voz alta. Tal vez nunca se lo haya contado a alguien más y tal vez ni siquiera se lo haya dicho a Dios mismo. Pero David lo dijo en su corazón. Lo que decimos en nuestro corazón tiene un poder tremendo para moderar nuestro pensamiento, nuestras acciones, incluso todo nuestro destino. Es decir, esto que pasa por el corazón de David, porque nosotros encontramos allí, capítulo 17, por ejemplo, me voy, dice, yo salgo en nombre del Señor de los ejércitos, Sebaot, ¿verdad?, a luchar por el pueblo, este incircunciso que ha blasfemado contra el Dios, Sebaot, el Dios de los ejércitos de Israel, etc. Ahí bajabe goabe, entonces, Oñamindu uina, y es casi como esa gran tentación de decir, eviola, Sheha Akuma, tengo la Sheha Akumando Aleveim, Taikumba, Eloikoin. Estas son también cosas muy interesantes que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a nosotros a reflexionar, porque
David dice enseguida, reflexionó en su corazón. ¿Y qué es lo que dice? Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Hasta ahora todo pude. Pero hoy pues la famosa, ella es la tercera la vencida de Yahweh. Vea, pues Yahweh. Una vez ya esa fama suya, capítulo 24 de hoy ya esa caso de esa va peñan de Yara o muy veces pobre. Santa ya puede ser más se da ikutu juve da yuca juve na caón juve bebe ajellante juve. Y después me confronté con él y parecía que habría un cambio y un deseo de parte de Saúl. Incluso me dice, bueno, hoy bueno, te dejo libre. Hoguri, por su camino. Él se fue por su camino. Y así también termina el 26, ¿verdad? Que David y Saúl cada uno se va por su camino. Ante esa inocencia de Saúl, cuando en el versículo 22 del capítulo 24, ahora júrame por Yahvé que no destruirás mi descendencia. Opea la preocupada con yo y Saúl vejinebe. Opea la muñayo. Porque él sabe y se da cuenta que aquí el que maneja el ejército, el que maneja Israel es David. Siempre fue. Y eso es lo que dirán también después los soldados, desde el momento en que David va a asumir el gobierno y la monarquía. Y por tanto, yo intente oír la vive. Reñemos ya que no debe andente oír la reraja a Israel por delante. Así que, queridos hermanos, esta es una cosa muy interesante, ¿verdad? Mirar un poco y esta frase también y lo que sucede aquí. Vamos a ver paso a paso todo lo que va sucediendo en este capítulo 27 con estos versículos que tenemos. Son 12 versículos del capítulo 27. Pero que nos muestra esta narración en que David pasa a servir ahora a Aquis, que es de Gat. Es decir, pasa del lado filisteo. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en el Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.